En los últimos 26 años, cientos de reclusos han perdido la vida en motines, revueltas e incendios que se han registrado al interior de los centros penitenciarios. Y es que en las cárceles se aplica la ley del más fuerte. Es bien sabido que los grupos criminales controlan la vida al interior de los penales, incluso por encima de las autoridades penitenciarias. Las recientes tragedias ocurridas en las cárceles de Honduras y Apodaca, Nuevo León, pusieron en el ojo del huracán las carencias y violaciones a los derechos humanos que sufren la mayoría de los reclusos no solo en México, sino en toda Latinoamérica. La corrupción, el hacinamiento, la falta de higiene, la violencia y la despreocupación por parte de las autoridades han convertido a las cárceles en una bomba de tiempo. Y es que son muchas las historias en las que una riña o una protesta al interior de un penal ha acabado en toda una tragedia. El 18 de junio de 1986, al menos 250 personas murieron en un motín coordinado de presos que pertenecían a las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y Tupac Amaru, en 3 penales de Lima, de Santa Bárbara y El Callao. Los motines se realizaron coincidiendo con una reunión de la Internacional Socialista en Lima y como protesta porque iban a ser trasladados a cárceles de máxima seguridad. Uno de los episodios más famosos es el de Carandiru, una cárcel que se encontraba en Sao Paulo, en Brasil, la cual era considerada como una de las más grandes del mundo. El 2 de octubre de 1992, los reos se amotinaron para exigir mejores condiciones de alimentación y salubridad, ya que un gran porcentaje de reos había contraído el virus del SIDA y las autoridades no les proveían de cuidados médicos. El gobierno brasileño, en vez de escuchar sus demandas, envió a las fuerzas de élite de la policía militar para que intervinieran. El gobierno argumentó que los reos se opusieron a que los agentes policíacos restablecieran el orden. Sin embargo, ningún policía resultó herido, mientras que 111 prisioneros murieron. Los grupos de derechos humanos alegan que la mayoría de los prisioneros estaban desarmados y no ofrecieron resistencia, y que la policía disparó aún contra los presos que ya se habían rendido o que trataban de esconderse. Hasta la fecha, nadie ha sido sancionado por los hechos y la única persona en ser enjuiciada fue el oficial al mando de la operación, el coronel Ubiratán Guimarães. Inicialmente fue sentenciado a 620 años en prisión, pero la condena le fue revocada cuando un juez anuló el juicio por considerar que no había pruebas suficientes. Venezuela tampoco se ha quedado atrás. El 4 de enero de 1994, 120 reclusos fallecieron y 20 resultaron heridos en un motín seguido de un incendio en la prisión de Sabatena en Maracaibo. El 17 de mayo de 2004, en Honduras, murieron 107 reclusos, la mayoría pandilleros de la Mara Salvatrucha, y 26 resultaron heridos tras un incendio que se registró en el penal de San Pedro Sula. Fuentes oficiales atribuyeron el fuego a un cortocircuito, pero los reos aseguraron que fue provocado por las mismas autoridades penitenciarias como una medida de castigo. En Santo Domingo, la capital de República Dominicana, perdieron la vida 135 personas en un incendio que se registró en la prisión de Higüey. De acuerdo con las indagatorias, el incendio fue provocado en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales de presos. La peor tragedia al interior de un penal en toda la historia es la que se registró apenas el pasado 15 de febrero de 2012 en el penal de Comayagua, Honduras, donde 360 personas murieron. En el incendio de la granja penal, que se encuentra a unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, fallecieron 359 hombres y una mujer que visitaba la noche del 14 de febrero a su marido. Muchos reos murieron calcinados abrazados a los barrotes de las celdas, otros asfixiados por el humo o ahogados al lanzarse a pilas de agua del penal en un intento de protegerse de las llamas. Expertos del equipo de respuesta internacional del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, mejor conocida como ATF por sus siglas en inglés, determinaron que el siniestro fue accidental. En México, desde 2006, cuando inició el gobierno de Felipe Calderón, han ocurrido tragedias similares en penales de los estados de Baja California, Tamaulipas, Durango y Chihuahua, a pesar de que organismos como la Organización de las Naciones Unidas han hecho recomendaciones al gobierno federal para mejorar las condiciones de los reclusos. Justo el 17 de febrero pasado, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU denunció las condiciones de hacinamiento en las prisiones de América Latina.
2 días después del llamado del organismo internacional, 44 personas murieron en una riña en el Centro de Readaptación Social en el municipio de Apodaca, Nuevo León. En el altercado también se fugaron 33 reos considerados de alta peligrosidad. El vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, Jorge Domene, dijo que el incidente se produjo por la riña entre reclusos miembros del Cártel del Golfo y los Zetas. De acuerdo con las autoridades, los mandos penitenciarios recibieron entre 5,000 y 10,000 pesos por parte de los reos para que los dejaran trasladarse de los ambulatorios C al D para después fugarse. Hasta el momento, 19 mandos penitenciarios han sido consignados, entre ellos el director del penal y el jefe de seguridad, quienes confesaron su complicidad en los hechos.